Sean bienvenidos todos a este video tutorial. Vamos a aprender en cómo tomar una decisión utilizando como criterio el valor esperado y lo vamos a aplicar a inventario de pedidos únicos. Van a ver aquí lo particular que es este tipo de pedidos. También vamos a aprender cómo hacer un análisis de sensibilidad utilizando el comando tabla de datos. Mi nombre es Joel Midense. Comencemos. Les invito a que primeramente lean el problema. De ser necesario, pónganle pausa al video. Voy a explicar algo en esta tabla que se nos proporciona. Es una tabla de probabilidades. En el problema anterior que se explicó en los videos tutoriales pasados, resolvimos este problema. En este problema se nos daba una tabla de frecuencias. Con esta tabla de frecuencia necesitábamos calcular las probabilidades. Pero en este problema no se nos da la tabla de frecuencia, se nos da la tabla de probabilidades. Las probabilidades ya están dadas, ya están calculadas, por lo tanto no tenemos que hacer nada más. No tenemos que calcular las probabilidades, ya las tenemos. Para empezar vamos a extraer primeramente la información. Podemos decir que este va a ser un primer paso. Extraer la información. Extraigamos la información que se presenta en este redactador. Para empezar tenemos el precio de venta de cada periódico. El precio de venta es de 8 lempiras. También se nos da el precio de compra de 4 lempiras. Vean que en este problema, a diferencia del problema anterior que se encuentra en esta hoja, que se explicaron en los videos tutoriales anteriores con este tema, tenemos dos nuevos valores. Un nuevo valor en este caso es precio de desecho o de recuperación. Si no logramos vender un periódico, recuerden que si compramos los periódicos de un día, los que nos queden, es decir, los que no podamos vender, no lo podemos vender al siguiente día. Nadie lo va a comprar, eso hay que desecharlo. Tenemos dos opciones, o simplemente lo botamos o lo vendemos a la recicladora, solo que no lo vamos a vender a 8 lempiras, sino que a un precio que está por debajo de nuestro costo, que sería en este caso 50 centavos. El problema, eso es lo que nos paga esta recicladora por los periódicos que no logramos vender. Eso quiere decir que no perdemos todo. Podemos recuperar parte de lo que invertimos por cada periódico que no logramos vender. Otra información nueva en este problema es que tenemos la pérdida del buen nombre. Vamos a colocar entonces aquí costo de pérdida del buen nombre. ¿Cómo es que sucede esto? ¿A qué refiere este costo de pérdida del nuevo nombre? De un buen nombre, perdón, de 5 lempiras. Vamos a imaginarnos que vendemos periódicos. De repente se nos acaba todo y llega un cliente y nos pide un periódico y le decimos, mire, se nos acabó, no tenemos. Si es un cliente comprensivo, pues no se va a enojar, pero hay quienes no son muy comprensivos y se enojan. Tal vez pueden decir, aquí cuando yo paso no encuentro nada, ya no vuelvo a pasar aquí. Pero también puede ser que se lo comente a otra persona y diga, mira, ahí en ese puesto, si tú vas, seguro que no vas a encontrar, mejor vete a otro lado. Perdemos oportunidades futuras de vender y nos ganamos un mal nombre que tiene un efecto negativo en las ventas futuras. Ahora, ¿cómo se determina que ese costo por pérdida del buen nombre es de 5 lempiras? Es algo subjetivo. Cada quien, de acuerdo a su experiencia, su pericia en el negocio,
puede determinar un valor. Puede ser que sea aproximado, sea exacto, o puede ser que sea muy vago, que no sea tan preciso. Pero el caso es que se reconoce que hay una pérdida del buen nombre por no tener suficiente existencia para atender la demanda. Entonces estos dos son valores nuevos, valores que no tratamos en el problema anterior que está en esta hoja, que resolvimos en videos tutoriales anteriores. Aquí vamos a necesitar calcular dos valores. Primeramente, el costo que vamos a incurrir si no tenemos suficiente existencia. Y el otro también el costo que vamos a incurrir si tenemos existencia en exceso. Ponemos entonces acá costo por sobreexistencia. Es decir, compramos más periódicos de los que pudimos vender. Nos van a sobrar periódicos. ¿Cuál es el costo de cada periódico que compramos de más, que no logramos vender? Este va a ser igual a el valor al que lo compramos, pero como podemos venderlo a una recicladora de papel a 50 centavos, le restamos los 50 centavos, porque eso es lo que logramos recuperar, no lo perdemos todo. Esto es lo que nos va a costar cada periódico que no logremos vender por no haber suficiente demanda o por haber comprado de más. Les recuerdo, para este valor, para el cálculo de este valor, ingresen fórmula en la celda. Va a ser muy necesario para utilizar lo que es tabla de datos. Si colocan de un solo 3.5, si en otras palabras no ingresan igual esta celda menos esta celda, no va a servir la tabla de datos, no va a funcionar. Ahora vamos a calcular el otro costo. En el problema anterior a este costo por sobreexistencia le llamábamos costo por desperdicio, pero es lo mismo. Solo que como aquí tenemos nuevos valores, es más exacto decir costo por sobreexistencia. Ahora vamos a calcular el costo por no tener suficiente existencia. Colocamos entonces costo por existencia insuficiente. Es decir, compramos muy poco, llegaron clientes, nos pidieron y tuvimos que decirles, se nos acabó, ya no tenemos. ¿Cuánto perdemos? Lo que vamos a perder va a ser igual a la ganancia que hubiéramos obtenido si hubiéramos tenido. ¿Y cuál es la ganancia? Precio de venta menos precio de compra. Es decir, 4 lempiras es la ganancia que perdemos de obtener. A esta pérdida de ganancia tenemos que sumarle también el costo por pérdida del buen nombre, porque eso afecta a ventas futuras. Por lo tanto, el costo por existencia insuficiente va a ser igual a los 4 lempiras, que es la ganancia que perdimos de obtener, más los 5 lempiras por el buen nombre que nos ganamos, en vista de que el cliente llegó, no le pudimos atender, posiblemente diga ya no vuelvo acá o tarde en volver porque espera que pase lo mismo, que no haya periódicos. Entonces perdemos 5 lempiras en concepto de pérdidas futuras de venta. En total, entonces, la pérdida por no tener suficiente en existencia va a ser de 9 lempiras. Estos dos valores son los que vamos a utilizar ahora en el siguiente paso. Entonces ya tenemos el primer paso, extraer la información, ya lo traímos del redactado, y también calculamos los dos tipos de costos que necesitamos, costo por sobreexistencia y costo por existencia insuficiente. Ahora el segundo paso, vamos a colorear esto para diferenciarlo. Procedamos al segundo paso.
El segundo paso será elaborar la matriz de demanda existencia. Este va a ser el segundo paso. En esta matriz vamos a colocar como encabezados de columnas las posibles existencias o la división de existencia, opciones de división de existencia que tengamos. Colocamos entonces acá, como son 4 posibles existencias, podemos decir 1, 2, 3 o comprar 4 periódicos. Colocamos entonces acá opciones de existencias. 1, 2, 3, 4. Ok. Podemos decidir todos los días comprar un periódico o 2 o 3 o 4 periódicos. ¿Cuál vamos a decidir? Pues eso es lo que no sabemos todavía. Lo que nos va a ayudar a tomar una decisión es el costo esperado. Vamos a hacer un movimiento acá. Vamos a mover esto una columna más. Así. Ahora acá en los nombres de la fila vamos a colocar siempre 1, 2, 3, 4. Y esto va a ser la demanda. Por este lado tenemos lo que es la demanda. Vamos a ponerle color para excelencia. Y por este lado tenemos las opciones de existencia. Ok. Y aquí vamos a generar los valores que necesitamos. En esta sección vamos a generar los costos que incurriríamos en cada una de las decisiones. Es decir, en esta columna, por ejemplo, vamos a determinar cuáles son los costos que tendríamos si decidimos todos los días comprar un periódico. ¿Qué pasaría si tenemos un periódico a la venta y solo hay una demanda de 1? ¿Qué pasaría o qué costo tendríamos si teniendo en existencia todos los días un periódico, la demanda es de 2, de 3 o de 4? Y lo mismo vamos a ver en caso de decidir comprar todos los días 2 periódicos. ¿Qué pasaría si la demanda fuera 1, 2, 3 o 4? Y así en cada una de las otras opciones de demanda que nosotros, perdón, de existencia o de número de periódicos que compraríamos diariamente, tendríamos. ¿Y qué es lo que nos ayudará a decidir? Nos vamos a ir, o es decir, nos vamos a inclinar a aquella que genere menos costos esperados. Eso es lo que vamos a hacer. Para decidir cuánto mantener existencia todos los días, si 1, 2, 3 o 4 periódicos, vamos a tomar como criterio el costo esperado. Aquel que genere menos costo, ese será la mejor opción. Vamos a entonces comenzar a calcular los costos esperados. ¿A qué va a ser igual o cómo lo calcularíamos? Vamos a ingresar aquí una fórmula. Vamos a poner igual si. Esta es una fórmula o una función condicional. Con esta función se nos pide primero la prueba lógica, es decir, la situación para lo cual hay que tomar una decisión. Y vamos a decirle a Excel, la situación va a ser esta, que la existencia sea mayor que la demanda. Esa es la situación. Y esa es la prueba lógica que vamos a manejar. Un detalle acá. Esta fórmula que estoy ingresando en esta celda lo voy a correr partiendo de acá hacia la derecha. Pero si yo
corro esta función o esta fórmula hacia la derecha, se me va a correr la referencia en color azul, que es esta. Y está bueno. La referencia en color azul quiero que se vaya moviendo, movilizando a medida que yo muevo la función o fórmula a la derecha. Pero también se me va a estar moviendo la referencia en color rojo. Es decir, si muevo esta función o fórmula a la siguiente celda, la referencia de color rojo me va a pasar de B33 a C33. Y eso sí no quiero. Yo quiero que se me mantenga aquí en la columna B. Que la referencia en color rojo se me quede estática en la columna B. ¿Cómo logro hacerlo? Pues nos ubicamos antes de la letra B y le colocamos signo de dólar. Este signo de dólar hace que esta referencia que está en color rojo, esta, no se me mueva de la columna B. Ahí se me va a quedar. Ahora también esta fórmula lo voy a correr hacia abajo, a las celdas abajo. La referencia de color rojo, a la vez que yo mueva la función hacia abajo, se me va a bajar también. Y eso está bueno. Yo quiero que la referencia en color rojo baje a medida que yo baje la función hacia abajo. Pero lo que no quiero que baje es la referencia de color azul. Quiero que se me quede estático ahí, en la fila número 32. ¿Cómo hago para que al momento de que yo baje la función, esta referencia en color azul se me quede en la fila 32? Lo que hago es que antes del número 32, que indica la fila, le coloco el signo de dólar. Con este signo de dólar, esta referencia de color azul no va a pasar de la fila 32. Ahí se me va a quedar. Una vez hecho esto, vamos a colocar punto y coma. Aquí mi Excel, como ustedes pueden apreciar, me pide punto y coma. Observe en su Excel qué es lo que le pide, porque en otras Exceles pide solamente coma. Si le pide coma, eso es lo que tiene que poner, porque si pone punto y coma no le va a funcionar. Pero aquí en mi Excel me pide punto y coma, así que eso es lo que voy a ingresar. Ok. Ahora me pide valor sí verdadero. En otras palabras me está preguntando Excel, ¿qué hago si esta condición que tú me colocas aquí, que me indicas acá, es verdadero? Es decir, que la existencia es mayor que la demanda. Lo que va a suceder aquí es que si la existencia es mayor que la demanda, nos vamos a quedar con algunas cajas sin vender. Y eso significa, perdón, unos periódicos sin vender. Nos quedamos con periódicos sin vender. Y eso se incurre en costos. ¿Cuánto perdemos o cuál es el costo por no vender un periódico? Va a ser de 3.5, que es el costo por sobreexistencia. Por lo tanto, le vamos a decir a Excel que haga esto. La existencia, puesto que es mayor, menos la demanda. Cierro paréntesis. Y eso lo multiplicamos por el costo de los periódicos que no logramos vender, que es 3.5, costo por sobreexistencia. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos acá. La referencia de color azul le colocamos signo de dólar antes de el 32 para que la referencia en color azul no se mueva de la fila 32 a medida que yo baje la fórmula hacia abajo. Y le colocamos antes del B a la referencia en color rojo signo de dólar para que cuando yo movilice la función o fórmula hacia la derecha, esta referencia en color rojo se me quede en la columna B. Ahora también tengo que hacer algo con la referencia en color morado. Cuando yo mueva hacia abajo la fórmula y hacia la derecha, esta referencia en color morado no se me tiene que mover ni de columna ni de fila. Tiene que quedar ahí donde está. Entonces lo inmovilizo. Antes de la C le coloco signo de dólar. De esta manera, esta referencia de color morado no se me va a mover de columna. Se me va a quedar en la columna C. Y antes del 26 le coloco signo dólar. De esta manera, esta referencia de color morado no se me va a mover de la fila 26. Ahí se me va a quedar. Ok, entonces esto es lo que me va a hacer Excel si la existencia resulta mayor que la demanda.
Ok, me pide punto y coma, coloco punto y coma. Ahora me dice Excel, valor si falso. En otras palabras me está diciendo Excel, ¿qué pasa si la existencia no es mayor que la demanda? ¿Qué pasa? Es decir, cuando no se cumple esta condición que tú me acabas de colocar al principio. Entonces, si la existencia no es mayor que la demanda, eso significa entonces que o son iguales o la demanda es mayor. En este caso, tendríamos que calcular o de otra manera. ¿Qué pasa si la demanda resulta mayor? Que vamos a perder de vender. ¿Y cuánto se pierde o cuál es el costo por perder de vender un periódico? Pues es de 9. Y ese es el costo por existencia insuficiente. Por lo tanto, le vamos a decir a Excel que haga este cálculo. Abrimos paréntesis. La demanda, puesto que esta va a ser mayor que la existencia, menos la existencia. Cerramos paréntesis. Y recuerden colocarle a la referencia de color rojo signo de dólar antes de la B para que no se mueva de la columna B. Y a la referencia de color azul colóquele signo de dólar antes del número 32 para que esta referencia no se mueva de la fila 32. Y esto lo vamos a multiplicar por el costo de perder de vender un periódico, que es 9 lempiras. Así como hicimos con la referencia en color morado, también vamos a hacer con la referencia en color verde. No queremos que esta referencia se mueva de columna ni se mueva de fila. Así que lo inmovilizamos colocándole el signo dólar antes de la C para que se quede estática en la columna C y antes del 27 para que se quede estático en la fila número 27. No se me va a mover de esta celda. Entonces ya hemos ingresado aquí lo que tiene que hacer Excel. Si se cumple o no se cumple el criterio de que la existencia sea mayor que la venta. Ahora solo le damos Enter. Y aquí nos aparece 0. Obviamente, 1 es igual a 1, por lo tanto, ni perdemos de vender ni nos quedamos con periódico. Corremos esta fórmula hacia la derecha. Ahora corremos hacia abajo. Y aquí ya nos generó todos los cálculos necesarios. Noten que en diagonal el valor que resulta es 0. Si esto es así, es que hemos hecho bien. Pero si no sucede esto, si en diagonal no tenemos valores ceros, tenemos un error. Ahora noten también que en esta matriz, los costos que están abajo de la diagonal 0 van de 9 en 9. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de costo por existencia insuficiente y por cada periódico el costo por existencia insuficiente es de 9 lempiras. Por eso aquí va de 9 en 9. Y arriba la diagonal en color naranja, los costos van de 3.5 en 3.5. ¿Por qué? Porque estos valores que están por encima de la diagonal representan periódicos que no logramos vender. ¿Cuál es el costo de los periódicos que no logramos vender? 3.5. Por eso es que va de 3.5 en 3.5. Cada periódico adicional que no logremos vender nos suma 3.5. Ya entonces terminamos con el paso número 2, que es elaborar la matriz de demanda existencia. Ahora vamos al paso número 3. Vamos a escribir acá paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Calcular los costos esperados. Es el paso número 3, lo vamos a colorear de rojo. ¿Cómo calculamos los costos esperados? Vamos a utilizar aquí la misma matriz, solo que le vamos a agregar algunas filas y columnas adicionales. Y aquí en esta columna le vamos a agregar las probabilidades.
¿Y dónde se encuentran estas probabilidades? Estas probabilidades lo encontramos acá, son estas mismas. Solo entonces copiamos estas probabilidades que tenemos acá, acá mismo. Le hago clic derecho y le coloco 1, 2, 3 para que solo me ingrese los valores y no el formato de las celdas. Estas son las probabilidades que hay para cada una de estas demandas. Recuerden que la matriz lo que indica es la probabilidad que se venda 1, 2, 3 o 4 periódicos. Y estas son. La probabilidad que se venda un periódico es del 10%, que se venda 2 periódicos es del 30%, que se venda 3 y 4 es del 40 y 20%. Esa es la probabilidad de venta de cada una de estas demandas. Ok, vamos a colocarle un color diferente acá para diferenciarlo. Y vamos a darle un formato también para que nos permita distinguir cada componente de esta matriz. Ok, entonces ya tenemos esto, lo que son las probabilidades, y procedemos a calcular los costos esperados. ¿Cómo lo calculamos? Para calcular los costos esperados vamos a hacer esta operación. Vamos a multiplicar para cada una de estas opciones. Vamos a multiplicar el costo que corresponde a la columna por la probabilidad y lo sumamos. Es decir, para calcular el costo esperado de esta opción de decisión, es decir, de la opción de comprar todos los días un periódico para vender, vamos a multiplicar 0, que es el costo que incurriríamos si la demanda es de 1, por 0.1, más 9, que es el costo que incurriríamos si la demanda llegase a ser 2, por 0.3, más 18 por 0.4, más 27 por 0.2. Como notarán, hay varias operaciones para calcular este costo esperado, pero podemos resumirlo prácticamente utilizando la función suma producto. Y eso es lo que vamos a hacer. En lugar de ir indicando este por este, más este por este, más este por este, vamos a utilizar la función igual suma producto. Ok, suma producto nos pide que ingresemos matrices, es decir, las matrices que queremos que multiplique y sume. Noten que aquí combinan dos operaciones, suma y producto, es decir, suma y multiplicación. ¿Cuáles son las matrices que queremos que sume y multiplique? Primeramente tenemos esta matriz, esta columna que está acá. Ok, queremos que multiplique por esta otra columna, sume y multiplique por esta otra columna. Me pide Excel punto y coma para que ingrese la siguiente matriz. La siguiente matriz va a ser la probabilidad. Esta misma operación lo voy a utilizar para las demás opciones, si la opción de existencia de 2, 3 y 4. Eso quiere decir que voy a correr esta fórmula hacia la derecha. Y cuando yo corra esta fórmula hacia la derecha, la referencia en color azul, quiero que se me mueva también. Pero la que está en rojo, que es la probabilidad, quiero que se me quede estática, que no se me mueva de la columna G. ¿Cómo hago para que esta matriz se me quede estática acá? Es decir, no se me mueva de la columna G. Tengo que colocarle antes de la G, signo de dólar, tanto a la primera referencia de celda como a la segunda de la matriz. Tengo que colocárselo a los dos, porque estamos trabajando con una matriz. Ya con este signo de dólar antes de la letra en esta matriz, esta referencia en color rojo no se me va a mover, se me va a quedar estática en la columna G. Y cierro paréntesis. Le damos enter y aquí ya nos indica o genera el costo esperado. Esto lo corro hacia la derecha. Y aquí tenemos los costos esperados.
Este fue el primer paso. Ya calculamos los costos esperados de cada una de las opciones de existencia. Si decidimos comprar todos los días un periódico, el costo que vamos a estar incurriendo va a ser de 15.3. Si decidimos tener diariamente dos periódicos, 7.55 será el costo esperado. Si nos decidimos por 3, el costo esperado será de 3.55. Y si nos decidimos por el 4, el costo esperado va a ser de 4.55. Eso es lo que vamos a tener. Ahora el paso número 4 es determinar la mejor opción, el cual será el que genere el menor costo esperado. Este es el paso número 4, que es sencillo. De estos 4, ¿cuál es el menor? El menor resulta ser 3.55. Por lo tanto, la mejor decisión o la mejor opción es que todos los días mantengamos 3 periódicos para vender. A largo plazo, este nos va a generar menos costo en comparación con los demás. Y vamos a sugerir que se haga esto, que se tome la decisión de que todos los días se mantenga 3 periódicos diarios. Valga la redundancia. Ok, entonces hasta aquí hemos determinado cuál es la mejor opción. Ahora podemos hacer algo más. Un análisis de sensibilidad. Es decir, vamos a analizar qué pasaría si un parámetro determinado cambia. Cambiará también la mejor decisión, es decir, la decisión que tomemos. Eso es lo que vamos a determinar. Podemos nosotros utilizar cualquiera de estos parámetros que tenemos acá. ¿Qué pasaría si el precio de venta fuera diferente a 8, menor o mayor? O tal vez podemos determinar o hacer un análisis de sensibilidad si cambia el parámetro del precio de compra. Es decir, ¿qué pasaría si el precio de compra baja o qué pasaría si el precio de compra es mayor? ¿Cambiaría esto la mejor opción de decisión? ¿Qué pasaría si lo que cambia es el precio de desecho? ¿Y qué pasaría si lo que cambia es el costo de pérdida del buen nombre? Vamos a dirigirnos por este costo de pérdida del buen nombre. Vamos a ver qué pasa con los costos esperados, qué efecto tienen los costos esperados y por lo tanto en la decisión que tomemos si lo que cambia es el costo de pérdida del buen nombre. Ok, entonces procedamos a hacer un análisis de sensibilidad. Vamos a colorearle. ¿Qué vamos a hacer para realizar este análisis de sensibilidad? Vamos a utilizar la función tabla de datos que está aquí en la barra de acceso rápido. Tabla de datos es una esferita. Recuerden que esto tienen que activarlo. Hay un video tutorial que he compartido y explica cómo activar o cómo ingresar esta función de tabla de datos a la barra de acceso rápido. Ok, entonces comencemos entonces con la elaboración de la tabla de datos. ¿Qué pasos vamos a seguir para elaborar esta tabla? Los pasos los tengo acá. Vamos a ingresarlo. Estos son los pasos. Primero vamos a ingresar encabezado de columnas. Luego de haber ingresado encabezado de columnas, vamos a ingresar valores del parámetro. Seleccionamos la tabla. Luego le hacemos clic en tabla de datos, que es esta esferita que tenemos acá, para luego ingresar la referencia del parámetro. Una vez hecho esto, simplemente ahora le daríamos a aceptar. Vamos a ver cómo se realiza esto ya en la práctica.
Primeramente, ingresar encabezado de la columna. Vamos a ingresarlo acá, el encabezado de la columna. Y simplemente le vamos a dar igual a este valor. Con esto lo que estamos haciendo es que estamos indicando que el valor de esta celda va a ser igual al que se encuentra en esta celda que tenemos aquí seleccionado. Le damos enter. Solo eso es lo que hay que hacer. Voy a correr esto hacia la derecha. Y noten que lo que se hizo acá es simplemente indicarle a Excel que el valor que esté en esta fila va a ser el mismo que esté acá. El que esté acá va a ser el mismo que esté acá y así en caso de los otros dos. Entonces este es el encabezado que va a tener la columna. Vamos a colocarle aquí arriba de este encabezado 1, 2, 3, 4. Es decir, las opciones de existencia. Que son estas mismas. Opciones de existencia. Recuerde también de que estos primeros valores que tenemos acá resultaron los costos esperados con un parámetro de 5 y este es el parámetro que va a estar variando. Ok, entonces ya hemos ingresado lo que es el encabezado, vamos a colorearlo para diferenciarlo. Ahora lo que nos toca es ingresar lo que son los valores del parámetro. Queremos que el parámetro vaya variando, ahora hay que decidir de cuándo a cuánto. De cuánto a cuánto, es decir, el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a indicarle a Excel que vamos a probar con un valor de 3, es decir, en lugar de 5, el costo de pérdida del buen nombre va a ser 3. Ahora vamos a ir variando este valor de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 15. En otras palabras, vamos a calcular o vamos a determinar cuál va a ser el costo esperado si el parámetro que vamos a variar, es decir, si el costo de pérdida del buen nombre no es 5, sino que es 3, 3.5, 4, 4.5, 5 hasta llegar a 15. ¿Qué sucederá? Para hacer esto tenemos dos opciones. O usamos la opción de series o simplemente colocamos acá primeramente 3. Luego el siguiente sería 3.5, puesto que vamos a ir variando de 0.5 en 0.5. Seleccionamos estas dos opciones y vamos hasta abajo, hasta 15. Y aquí ya tenemos los valores generados. Noten, por si no observo bien, que lo que hice, seleccioné estos dos valores, me dirigí a este cuadrito verde que está en la esquina inferior de la selección, le hice clic y lo jalé hacia abajo. De esa manera se me generó esta serie de datos que va aumentando de 0.5 en 0.5, llegué hasta el 15. La opción era de colocar 3, irse a serie de datos, a series, y en serie de datos selecciona columna, puesto que estamos en una columna, los valores van a estar en una columna, y el incremento que vamos a querer que se proyecte va a ser el 0.5, entonces colocamos 0.5 para que vaya aumentando de 0.5 en 0.5 y que llegue hasta 15, y solo le daríamos a aceptar y me generaría los mismos valores. O lo hacemos de la primera manera o lo hacemos de la segunda manera. Vamos a colorear esto, puesto que es la variación que queremos sufra el parámetro que hemos seleccionado, que es el costo de pérdida del buen nombre. Ahora ya he colocado los valores del parámetro en esta columna. Lo siguiente es seleccionar la tabla. Vamos a comenzar desde esta celda que está vacía y vamos a abarcar los valores esperados que
que se jalan, podemos decir, de lo que hicimos en esta matriz arriba, y nos vamos hacia abajo hasta el último valor de parámetro, que es 15. Todo esto seleccionamos. Ya una vez seleccionado toda la tabla, ahora el siguiente paso es clic en la tabla de datos, es decir, en este icono, esta esferita, tabla de datos, le hacemos clic y se nos solicita que ingresemos el parámetro. Como el parámetro se encuentra en columna, en esta columna se encuentra el parámetro, las variaciones que va a sufrir el parámetro costo por pérdida del buen nombre, no seleccionamos fila, sino que columna. Les vuelvo a repetir, no seleccionamos fila porque los valores del parámetro que va a ir variando no se encuentra en fila, en esta fila, sino que se encuentra en una columna, en toda esta columna. Por eso seleccionamos celda de entrada, columna. Vamos arriba y seleccionamos esa celda de entrada, que sería costo de pérdida del buen nombre. Y así le hemos indicado a Excel que el valor que queremos cambiar, el parámetro que va a ir cambiando, va a ser costo de pérdida del buen nombre. Y simplemente le damos a aceptar. Y ya tenemos generado que es la tabla de datos. Vamos a darle formato para que todos tengan el mismo formato. Ahí está. Ok, en el video tutorial anterior que se explicaba también cómo generar esto, cómo elaborar esto, utilizamos para visualizar lo que es el análisis de sensibilidad, una gráfica. Pero aquí vamos a hacer algo diferente, no vamos a utilizar una gráfica. Y esta va a ser otra manera de apreciar la sensibilidad que tiene en la decisión el que variemos un dato, un parámetro. En este caso el que variamos el parámetro de pérdida del buen nombre, costo de pérdida de buen nombre. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí vamos a utilizar esta columna y vamos a ingresar una función que nos permitirá obtener el valor mínimo de los valores que se encuentran en cada una de estas filas. Entonces decimos igual min, de mínimo, y seleccionamos esta fila y le damos enter. Con esto Excel lo que hizo con esta función es seleccionarme el valor mínimo o el menor de todos estos 4 valores, y resultó que es el 3.5. Vamos a jalar esta función hacia abajo, para que se copie en todas las filas, y aquí lo tenemos. En cada uno de los casos está seleccionando el valor mínimo de todas estas referencias. Ok, hecho esto, vamos a ingresarle un formato a cada una de las filas. Por ejemplo, a esta fila vamos a ingresarle un formato utilizando formato condicional. Nos vamos acá a formato condicional, vamos a reglas para saltar celda y vamos a indicarle que vamos a utilizar es igual a, seleccionamos es igual a. Ok, nos pide aquí la referencia, es decir, qué valor va a ser el que vamos a comparar. Vamos a seleccionar esta celda. Ok, notaron que ya se colocó o el formato que se asignó para esta celda, que tiene igual valor a esta, fue letra color rojo y relleno también color rojo. Vamos a hacer algo acá. Vamos a quitarle el signo de dólar a la fila 48, de manera que con esto, cuando yo aplique el formato, este mismo formato a las demás filas abajo, el valor que me va a colorear va a ser igual al que me aparezca en esta columna. Y simplemente le damos a aceptar. No se les olvide quitarle el signo de dólar aquí, la referencia que hemos ingresado, al que está antes del número, y le damos a aceptar. Muy bien. Ahora vamos a copiar este formato que hemos ingresado acá, lo vamos a copiar en los demás.
Vamos a ponerle, hacer control C o clic derecho y copiar. Vamos a seleccionar las demás celdas hacia abajo, las demás celdas o filas de la tabla. Clic derecho. Vamos a pegado especial. Seleccionamos de nuevo pegado especial. Y le indicamos que pegue solamente formato. Y le damos a aceptar. Recuerden seleccionar formato y le damos a dar aceptar. Y noten, eso es lo que me hizo. El formato que ingresé yo acá en esta primera fila se envió en las demás filas. ¿Qué es lo que significa esto que estamos viendo acá? Vamos a ampliar más la visualización. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta tabla? Los valores que están coloreados, que tienen relleno rojo y letra roja, es el valor mínimo de cada una de los parámetros. Y noten que cuando llega el valor del costo por pérdida del buen nombre llega a ser de 10, ya la decisión puede cambiar a partir de este costo. Ya la decisión puede ser mantener una existencia de 3 o mantener una existencia de 4 periódicos. Y de ahí en adelante a valores mayores, a valores del costo por pérdida del buen nombre mayores de 10, ya la decisión no va a ser comprar 3 periódicos diarios, sino que va a ser comprar 4 periódicos diarios. Y esto es lo que es el análisis de sensibilidad. Es decir, hemos determinado cuál es el efecto en la decisión provocado por un cambio en un parámetro. Recuerden que cada uno de estos valores que aparece en esta tabla es el costo esperado que resultaría con un parámetro de costo por pérdida del buen nombre diferente. Es decir, acá en esta primera fila es el costo esperado que obtendríamos si el parámetro que utilizamos de costo de pérdida del buen nombre no es 5, sino que es 3. Obtendríamos estos costos esperados. ¿Qué sucedería si el costo por pérdida del buen nombre es 3.5? Estos serían los costos esperados que obtendríamos y así sucesivamente. Ahora vamos a redactar lo que es la conclusión de este análisis. Recuerden que antes de que hiciéramos este análisis de sensibilidad, la decisión que habíamos sugerido, que habíamos indicado, es que se mantenga una existencia de 3 periódicos. Vamos a redactarlo, aquí un apartado. Esto es previo al análisis de sensibilidad. Vamos a escribir acá entonces la mejor decisión, la que genera el menor costo esperado, es una existencia diaria de 3 periódicos. Entonces, antes del análisis de sensibilidad, estamos indicando que la decisión que se tome sea todos los días comprar 3 periódicos para venderlos. Este sería la decisión. Vamos a colocarle aquí un color. La decisión en el caso de que el costo por perder el buen nombre sea 5. Ok, y es previa al análisis de sensibilidad. Ahora, una vez hecho el análisis de sensibilidad, que es lo que tenemos acá, obtenemos otra conclusión adicional. ¿Cuál va a ser esta conclusión? Vamos a escribir. Si el costo
por pérdida del buen nombre varía entre 3 y 10, entre 3 y 10 lempiras. La mejor opción de existencia es de 3 periódicos. Ahora, si el costo por pérdida del buen nombre resultare mayor a 10 lempiras, la mejor opción de decisión sería de 4 periódicos. Mantener una existencia diaria de 4 periódicos. Y con esto hemos concluido lo que es este análisis de sensibilidad. Les vuelvo a repetir que lo que nos permite este análisis de sensibilidad es determinar el efecto en la decisión el que un parámetro cambie. Ya he visto aquí cuál es el efecto. Que cuando el costo por perder el buen nombre resulte mayor a 10, la mejor opción de decisión cambia. Ya no es 3, sino que ahora va a ser mejor mantener una existencia de 4. Con esto hemos concluido este video tutorial. Fue un placer estar con ustedes.